Hola, mi nombre es Marisol Fragosa Morales, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional de Ciudad Altamirano, Unidad 123. Hoy les voy a hablar acerca de las tres técnicas de diagnóstico, como son la observación, la entrevista y la encuesta. Voy a iniciar por hablarles de la observación. La observación es mirar, analizar un objeto como es cosa o persona, no solo con la vista, sino con todos los sentidos. Laurose decía que la observación es una técnica de investigación y una manera de examinar atentamente. Sierra y Bravo tomaban la observación como la exploración y estudio realizado por el investigador, con sus propias habilidades y sentidos, con o sin ayuda de sus instrumentos tecnológicos. Van Dalen y Meyer decían que la observación es importante y esencial porque mediante este método se pueden adquirir los elementos fundamentales como lo son los hechos. Fernández y Ballesteros tomaban la observación como una estrategia muy práctica y fundamental para lo que constituye una investigación de carácter científico, pues observar requiere de un plan por parte del observador, con objetivos claros que se basan en recoger información necesaria para expresar o confirmar hipótesis. La observación constituye el primer paso de todas las metodologías de investigación, en las que necesariamente se inicia recopilando información sobre aquello que se desea estudiar. Dicho proceso de recopilación de datos varía dependiendo del tipo de investigación a la que pertenezcan, ya sea en la investigación cuantitativa o cualitativa. Se llama observación a cualquier investigación que se rija por el método empírico-analítico, que es un modelo posible del método científico muy empleado en las ciencias naturales y en las ciencias sociales. Las características son la capacidad del ser humano que se desempeña a través del sentido de la vista, que está condicionada por la perspectiva y los conocimientos del observador, pues pueden producirse de una manera casual, sin intención de observar, o pueden producirse de una manera intencionada, en base a una serie de pasos estructurados para conocer sobre un objeto o fenómeno a estudiar. Es un método de percepción que permite obtener información del mundo y puede realizarse de manera directa por la mirada atenta de un individuo o a través de herramientas como lentes, maquinarias, computadoras, microscopios o telescopios. Ahora les voy a hablar acerca de la entrevista. La entrevista es una conversación o un diálogo entre una o más personas para obtener información. En la entrevista se utilizan preguntas para abordar el tema a tratar. En una entrevista siempre habrá dos actores, el entrevistador y el entrevistado. El entrevistado contesta las preguntas con sus conocimientos previos y contesta de manera clara. El entrevistador realiza las preguntas generando confianza y formulando las preguntas. Hay tipos de entrevista. Existe la entrevista laboral, la entrevista clínica, la entrevista con medición o encuesta y la entrevista periodística. Una entrevista puede estructurarse con preguntas de varios tipos, como lo son preguntas abiertas, preguntas cerradas o preguntas mixtas. Las preguntas abiertas generan una respuesta amplia que ayudan a conocer con profundidad el tema. O sea que en las preguntas abiertas
pueden extender muy a fondo todo lo que quieran decir. Y en las preguntas cerradas, todo lo contrario. Puede ser una respuesta concreta como un sí o un no. En las preguntas mixtas están compuestas por preguntas abiertas y cerradas. Ahora les hablaré un poco acerca de lo que es la encuesta. Las encuestas son un tipo de instrumentos de recopilación de información que consisten en un conjunto de preguntas preelaboradas y dirigidas a una muestra de individuos de alguna comunidad en específico. Las encuestas tienen el propósito de conocer la opinión de los individuos encuestados frente a alguna entidad, problemática, situación o asunto que se requiera mejorar. Las preguntas en las encuestas son diseñadas por profesionales y toman en cuenta todas las variantes del público al que se evaluará, bien sea cuestiones de edad, clase social, nivel económico, usuario de algunas compañías y demás. Las encuestas se organizan en torno a una investigación, cuya función es recolectar las informaciones necesarias para comprobar una hipótesis. Las preguntas pueden ser abiertas y cerradas. Las preguntas son abiertas cuando la respuesta es subjetiva y el encuestado responde según su parecer utilizando las palabras que desee. Las preguntas cerradas son cuando las opciones son de selección múltiple y el encuestado solo escoge una de las opciones que se le ofrecen. La función de la encuesta, en lo que respecta a su propósito profesional, la encuesta cumple con una función principal de obtener información de individuos o grupos y facilitar a un espectro amplio de población. Los resultados obtenidos le ayudan a los encuestadores a obtener información a partir de las respuestas analizadas para asumir algunas acciones, normalmente para efectuar cambios que los ayuden a mejorar. La estructura de la encuesta está conformada por la introducción, el cuerpo y el cierre o conclusión. En la introducción es la parte donde el encuestador debe ser claro y breve. Debe convencer al encuestado para que se motive a contestar, estableciendo el propósito y las ventajas de aportar a dicha encuesta. En el cuerpo se incluyen todas las preguntas de la encuesta que se deben contar con características peculiares. En el cierre y conclusión es el término de la encuesta. Aquí el encuestador debe agradecer, bien sea la encuesta por teléfono, personalmente o por alguna página de internet. En las características de la encuesta dice que tienen una metodología clara y organizada. Deben permitir realizar análisis para mejorar los aspectos. Deben contar con una estructura sencilla y poseer preguntas claras y de manera ordenada. También deben de ser flexibles, pues deben adecuarse a todos los encuestados. Deben contar con una secuenciación lógica de las preguntas. En algunas encuestas se ofrece dinero a los encuestadores, esto con el fin de lograr una mejor encuesta.
Existen varios tipos de encuesta, como son las de opiniones, las de popularidad, las de tipo evaluativas, las predictivas, las explicativas, las de hechos ocurridos, las explorativas y las descriptivas.